Hola, hoy les vamos a hablar acerca de la educación en la Edad Antigua y su importancia en el desarrollo de las civilizaciones a lo largo del mundo, de manera de ver y comprender cómo ésta ha venido influenciando. Al hablar de educación en la Edad Antigua, es importante resaltar cómo ésta se fue adaptando a las necesidades de la sociedad de esa época, tomando en cuenta también las formas de gobierno, que en su mayoría eran teocráticos, y vinculándose a las distintas manifestaciones religiosas presentes en cada región. Podemos ver cómo los aprendizajes estaban ligados a las creencias de los pueblos y a pesar de tener una constitución, es decir, una ley que regía todos los comportamientos de esos pueblos, igualmente su educación estaba basada en los libros sagrados de las religiones que dominaban en esa época. A partir de allí surgen las primeras civilizaciones. Como podemos ver, Mesopotamia fue la primera civilización que junto a los egipcios desarrolló el tipo de escritura cuneiforme. No podemos dejar de mencionar la ubicación geográfica de Mesopotamia y recordar que su nombre significa tierra entre dos ríos, entre el río Éufrates y el río Tigris. Se encontraba en lo que es actualmente el Oriente Próximo, ocupado por Irak, Turquía y Siria. Otro aspecto importante a desarrollar en Mesopotamia es la religión, ya que eran politeístas. Los dioses que se asociaban con los fenómenos naturales jugaban un papel muy importante. Igualmente que la egipcia, eran las regiones que tenían las religiones más primitivas. Egipto también forma parte de las primeras civilizaciones que se formaron. Está ubicado a lo largo del curso inferior del río Nilo y sus elementos más importantes en relación con la educación fueron la escritura jeroglífica y las construcciones de las pirámides. Hola, continuamos con la religión en Egipto. La religión en Egipto era politeísta. Las divinidades tenían una apariencia mitad humana y mitad animal. Celebraban rituales, el más importante de los cuales estaba destinado a propiciar las anheladas crecidas del río Nilo, tan necesarias como la agricultura. Una de las primeras civilizaciones fue Grecia, que es considerada la cuna de la cultura occidental, puesto que la filosofía, el arte y la política han ejercido gran influencia en las civilizaciones occidentales hasta nuestros días. Periodo 1200 a.C. hasta el 145 a.C. Al comienzo era una educación para la guerra. Luego surgen la figura de la escuela y los primeros educadores. La Grecia antigua se encontraba en el sur de la península balcánica entre el mar Egeo y el mar Mediterráneo. La religión en Grecia. Los griegos creían en muchos dioses. Su religión era politeísta. Sus divinidades poseían apariencia humana, siendo portadoras tanto de virtudes como de defectos. Pero a diferencia de los hombres, eran inmortales y gozaban de poderes sobrenaturales. Dioses y hombres se relacionaban entre sí. Los héroes eran seres nacidos de la unión entre dioses y mortales. Roma ha sido una de las más importantes de la historia. Se extendió por toda la costa del Mediterráneo, por el Reino Unido y por Mesopotamia. Aportó a la agricultura, oratoria, lectura y escritura. Surge la educación privada. Roma se funda en el 753 a.C. La religión. Antes del cristianismo, Roma tenía una religión politeísta que se desarrolló en las décadas anteriores a la legendaria fundación de Roma. Los primeros dioses romanos se basaban en las leyendas. El primer dios fue Saturno, quien arribó a la colina del Capitolio y enseñó a los latinos el cultivo de la tierra. Pero no solo él era una deidad de esa época, había un dios romano para cada dios griego. Llegó en el siglo III después de Cristo. Ya Roma se convirtió al cristianismo y esta fue su religión formal. Hola chicos, espero se encuentren muy bien en sus hogares. Desde aquí les mando
frase. Hoy yo les vengo a hablar un poco sobre el mundo de los gimnasios en la antigua Grecia y la antigua Roma, además de hablar sobre los aspectos más resaltantes de la edad antigua. El origen de los gimnasios en la antigua Grecia está derivado del griego gymnos, que significa desnudez. Se relaciona con el verbo gymnasein, cuyo significado especial era hacer ejercicio físico. Los gimnasios estaban dirigidos a formar jóvenes guerreros. Se convirtieron en instituciones de identidad cívica griega para entrenar los cuerpos y moldear las mentes de los ciudadanos desde niños. Integraban programas de entrenamiento físico y educativos hacia las artes, ciencias, literatura, filosofía, entre otros contenidos. Aparece la Academia de Aristóteles y el Liceo de Platón. ¿Cuándo aparecieron? Hacia el siglo VI a.C. se crean instalaciones de entrenamiento y de instrucción académica, pues para los griegos la práctica conjunta de la actividad física e intelectual era la clave de la armonía entre el cuerpo y el espíritu. Entre los aspectos más resaltantes de la Edad Antigua, tenemos que inicia en el año 4000 a.C., con el nacimiento de la escritura. Aparece la escritura cuneiforme de Mesopotamia. La cultura egipcia representa objetos mediante símbolos, y la cultura griega crea el primer alfabeto. Otro de los aspectos resaltantes de la Edad Antigua es que se desarrolla en distintas regiones de las hoy conocidas Europa y Asia. Se establece el inicio de la educación formal. Se educa para la guerra y los oficios necesarios en la sociedad. La educación y las creencias religiosas van de la mano. La Edad Antigua finaliza en el año 476 d.C., con la caída del Imperio Romano de Occidente. Esperamos que esta información les sea de gran utilidad para ampliar sus conocimientos sobre la historia y evolución de la educación. Gracias, los queremos.